Hola amigos, y continuando con este ciclo de películas nominadas al Oscar, hoy les voy a hablar acerca de La Zona de Interés. Es una película del polémico director Jonathan Glazer, en la cual cuenta con nominaciones a Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado, ya que está basado en un libro, y el Mejor Sonido. Cuenta con 5 potentes nominaciones. Esta película me dejó bastante pensativo y bastante aturdido después que la vi. Me puse a pensar muchas veces. La primera vez que la vi, la miré solo una vez. La miré y como que no me convenció del todo. Luego la empecé a recordar y empecé a reflexionar acerca de las escenas, las actuaciones, y ahí sí me cuadró. Esta película es difícil, es bastante complicada, es un cine europeo, es bastante lenta, aparte que el director instaló cámaras ocultas para que los actores fluyeran más orgánicamente y la cosa se viera más natural. Pero todo tiene una intención. Cuando vemos la película nos damos cuenta de que acá el sonido juega un rol fundamental para el desarrollo de las acciones, debido de que nosotros no vemos lo que está pasando, pero lo oímos todo. Como sonidos recurrentes, sabemos que te muestra cómo está viviendo en la casa, cómo la ama de casa está cuidando su jardín, cómo recibe sus visitas, cómo hacen picnic, cómo van a la piscina, cómo es la familia perfecta, el padre y la madre perfecta. Pero están resguardando el campo de concentración judío. Esto es lo interesante y lo maquiavélico que podemos ver en la cinta. Esta película nos recuerda que el mal se oculta bajo muchas caras. En esta ocasión lo hace bajo una ama de casa y bajo un padre perfecto. En este caso, la ama de casa está interpretada por la actriz alemana Sandra Hüller, quien realmente yo diría que es la actriz del año debido a que está en 2 de las películas nominadas a Mejor Película. Este personaje que interpreta ella, podemos empatizar un poquito cuando empieza la película, pero a medida que nos vamos dando cuenta de quién es una mujer inhumana, conflictiva, complicada, planetaria, se cree el centro del universo. Esta película también nos recuerda que nosotros los espectadores estamos más cerca de los agresores que de las víctimas. Muchos de nosotros sabemos quién es el corrupto, pero no lo denunciamos. Sabemos qué político roba y lo seguimos votando. Sabemos dónde están los malhechores, pero no los denunciamos. Simplemente nos quedamos callados. Si no se meten conmigo, todo está bien. Nos hace ver como una sociedad que lo observa, que no necesita más detalle para saber lo que está pasando, pero somos tan hipócritas que seguimos conviviendo con el enemigo, que vamos a su casa, que nos invita a un picnic y vamos, y nunca los denunciamos. Yo realmente me he disfrutado la película, pero quedé un poco aturdido por el sonido. La banda sonora es importantísima aquí, porque es la que nos está diciendo todo lo que está pasando. No lo logramos ver, pero lo escuchamos. Y entonces te hace como ese sentimiento de impotencia, de sentir de cómo personas pueden vivir tranquilamente cuando están pasando tantas injusticias y ellos lo están permitiendo, ¿no? Pero a su vez hay un rayito de esperanza con esa persona que les entrega y les deja cierto regalo a los judíos. Entonces hace como que no todos nos hacemos la vista gorda. Hay otros que se quedan callados, pero actúan. Como punto a favor de la película, este gran experimento, pero también este experimento funciona como un punto negativo porque no todo el mundo le funciona o no todo el mundo le gusta este tipo de cine. Este estilo funciona, pero a su vez también es en contra, porque luego de cierto tiempo genera como que cierta molestia de siempre lo mismo, siempre el sonidito indicándome algo. Es interesante, es arriesgado, pero no del todo bien. Otra cosa que también molesta son los fundidos. La película comienza con un fundido en negro, dura cierto tiempo, luego después un fundido en rojo, que
que indica que está pasando algo feo, que es la sangre, y creo que era innecesario poner ese fundido en rojo. Y luego al final te lo vuelven a poner, un fundido que te indica que ya la película terminó. Son recursos visuales que utilizó el director, la edición, pero no me parece que aporten muchísimo a la película. Entonces, otro punto negativo es que si la persona va sin saber nada, que era mi caso, sin saber nada de la historia, sin saber que estaba basado en una novela, porque no tiene por qué saberlo. Hay referencias dentro de la película que no logras entender del todo, porque tienes como que haber hecho una investigación previa, una pequeña investigación, leer la sinopsis y saber de qué va la película para lograr entenderla al 100%. Porque hay unos ciertos personajes que salen ahí como una referencia, no se les muestran sus caras, es una parte como que unas tomas como que en cámaras térmicas, donde no logras ver el rostro de las personas. Es interesante, pero a su vez como que cansón también. Entonces, estamos ahí. Yo realmente recomiendo esta película si te gusta el cine europeo y si eres amante del cine de autor. Si te gustan los experimentos, si te gustan este tipo de interacciones para saber qué siente o qué mensaje profundo que te hace pensar la película, es para ti. Del resto, te recomiendo que te quedes con el cine americano. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si miraste la película y te gustó, coméntame. Si no te gustó, también coméntame. Pero lo que tienes que hacer es darle like, seguirme para más videos como este y mandarle este video a tus amigos. Bye.